agradecer la iniciativa del Centro de Estudiantes de realizar este tipo de actividades y de alguna manera permitir que la palabra de los que estamos de este lado del mostrador, de los que tenemos que ayudarlos a ustedes a aprender, pueda llegar a mayor cantidad de gente y en cualquier momento, en cualquier hora. En segundo lugar, quiero desde ya dejar en claro que estamos frente a una etapa nueva, una etapa en la cual todos tenemos que aprender y todos tenemos para enseñar también. Con lo cual, lo que les propongo es que hoy hagamos una especie de simulacro de una clase como la que yo tengo todos los días en esta facultad, en la que vamos a enfocar un tema específico desde el punto de vista de la nueva regulación que va a entrar en vigencia el 1 de agosto de 2015. Los chicos me propusieron que habláramos de la teoría general de los hechos, de los actos jurídicos, y que desarrolláramos ese tema. Lo vamos a hacer. Pero además me gustaría, antes de hacerlo, hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que significa el Código Nuevo, el Código Civil y Comercial Nuevo, y cuáles son sus alcances, cuáles son sus características fundamentales, cuáles son los pivotes sobre los cuales este Código Nuevo se asienta. Ustedes saben, porque ya estos temas seguramente que los han leído, permiso, que el Código Nuevo tiene una innovadora metodología. Es nueva no porque en el derecho comparado en los distintos proyectos argentinos no existiera ya, sino porque es nueva como derecho vigente. Nuestro código, desde el punto de vista metodológico, adopta el criterio seguido por el Código Alemán de 1900 y por todos los proyectos de reforma que ha habido en el derecho argentino desde 1936 hasta la fecha, con la única excepción del proyecto de 1987, que fue el único que no introdujo dentro del método una parte general. Este Código Civil y Comercial, de próxima entrada en vigencia, enfoca la regulación del derecho civil, metodológicamente hablando, dividiéndolo en dos grandes sectores. La parte general, en donde se condensan todos los elementos fundamentales de la relación jurídica, todas las instituciones y materias que son comunes a todas las partes especiales y las partes especiales en sí. En el libro primero, entonces, el codificador de 2015 regula en diferentes capítulos los elementos esenciales de las relaciones jurídicas para después, en el libro segundo, regular el derecho de familia, en el libro tercero, las obligaciones y los contratos, en el libro cuarto, los derechos reales y finalmente en el libro quinto, al estilo de lo que hacía Vélez Arfiel, los privilegios, las sucesiones y la prescripción. Quiere decir que en el libro primero y en los dos títulos preliminares, el codificador de 2015 regula las instituciones que son comunes a todas las partes especiales, lo que en nuestra materia se denomina la parte general del derecho civil. Esto desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista de las modalidades o de las modalidades adoptadas para la regulación en sí, debe decirse que este código podemos decir que es un código económico. Económico en el sentido no crematístico, sino económico en el sentido de que sus normas son breves, sencillas de entender y escritas en un lenguaje común. En esto hay una diferencia muy grande con la regulación de Vélez, que es una regulación más vale alambicada, profusa, detallista, larga. Tengan en cuenta ustedes que el Código de Vélez tiene más de 4.000 artículos y este código tiene apenas 2.000 y pico. Es decir, ha habido, pocas veces en la Argentina se encuentra una especie de deflación, no inflación, sino de deflación de normas. Hoy tenemos menos artículos para tratar las mismas temáticas. Y esto también implica destacar que estas normas no solamente son sencillas y claras, sino que tienen un criterio mucho más general que el que tenía el Código de Vélez. Es decir, no se pretende regular todas y cada una de las situaciones que se verifican en la realidad social, sino que sus normas tienden a tener contenidos más generales, más fácilmente adaptables a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Y esto se ve muy claramente en el título preliminar,
en donde el codificador introduce una serie de normas que se denominan estándares o normas que contienen conceptos generales indeterminados, que exigen del intérprete una ubicación en el tiempo y en el espacio, una ubicación en la cosmovisión sociocultural de cada momento, el momento en que tenga que aplicar la norma, para resolver conforme estas pautas estándares o criterios generales, normas generales indeterminadas, normas jurídicas indeterminadas. Esto le da al intérprete la posibilidad de ajustar la regulación, de ajustar las soluciones a los tiempos que corran, sin necesidad de que la ley sea modificada. Ejemplo más que claro de lo que estaba diciendo es el artículo 9 del nuevo Código Civil y Comercial, que en el título preliminar, capítulo 3, referido al ejercicio de los derechos, reza: principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Fíjense ustedes, hasta parece musical el concepto, que significa no otra cosa que introducir el principio de buena fe como un principio general del derecho civil. Plantear que el derecho y el comportamiento de los particulares debe ajustarse a los criterios de la moral, de la ética, de las buenas costumbres. Ejercer un derecho de buena fe significa que las personas debemos comportarnos con probidad, con lealtad, con derechura, sin dobleces, sin segundas intenciones, como se comporta una persona de bien, como se comporta un hombre de bien, también una mujer de bien, obviamente. Bueno, esta idea de la generalidad de los conceptos indeterminados permite que el código sea ajustado a las necesidades de los tiempos sin necesidad de ser reformado o modificado por el legislador, lo que es sin ninguna duda una virtud. Pero, como decía aquel pensador, argentinos a las manos, al trabajo. Vamos al tema que nos ocupa, después de esta introducción sobre las características metodológicas y sistemáticas del Código Civil y Comercial que entra en vigencia próximamente. Vamos a hablar de nuestro tema, el tema de los actos jurídicos. Yo les decía recién que la parte general contenida en el libro primero contiene las regulaciones más generales que hacen a la estructura y las vicisitudes de las relaciones jurídicas. En este sentido, el libro primero contiene valga la redundancia, una teoría general de las personas, de los sujetos, personas físicas y personas jurídicas. Cuáles son sus derechos fundamentales, cuándo comienza su existencia, cuáles son los avatares con relación a su capacidad, cuáles son sus atributos. En segundo lugar, una teoría general de los bienes, es decir, una teoría general del objeto de la relación jurídica. Y allí encontraremos la regulación de los bienes y de las cosas y del conjunto de los bienes y de las cosas, el patrimonio y sus funciones. Finalmente, en la parte general está contenida también la teoría general de los hechos y de los actos jurídicos, es decir, de aquellas circunstancias que son fuente en el sentido de nacimiento, vertiente de la que se originan las relaciones jurídicas y además las que provocan las modificaciones y la extinción de las relaciones jurídicas. De este tema vamos a hablar hoy. Vélez ya había introducido en la regulación del Código Civil argentino la teoría general de los hechos y actos jurídicos. En este sentido, el Código Civil y Comercial no es novedoso. Pero sin embargo, Vélez, como no tenía una parte general en su código, lo había incluido dentro del libro segundo, acaballada entre la sección primera de las obligaciones en general y la sección tercera de los contratos. Es decir, que el libro segundo estaba contenido por 3 secciones: de las obligaciones en general, la primera, la segunda de los hechos y los actos jurídicos, y la tercera de los contratos. En cambio, en nuestro código próximamente vigente, Código Civil y Comercial, la teoría general de los hechos y los actos jurídicos está contenida en el título cuarto del nuevo libro primero, que se titula Hechos y actos jurídicos, capítulos 1 en adelante. En este sentido, la nueva regulación no innova demasiado sobre los conceptos fundamentales que regulaba Vélez en la teoría general de los hechos y actos jurídicos. Párrafo aparte, Vélez en esto lo siguió claramente a Freitas y Freitas a Savigny, no al Código Civil francés. Si hubiera seguido al Código Civil francés, no hubiera regulado sobre hechos y actos jurídicos.
No innova, digo, porque sigue caracterizando a los hechos jurídicos como a todos los acontecimientos susceptibles, dice el artículo 257, reemplazando el 897 derogado. Hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Aquí ha habido algunos retoques, algunas modificaciones, aunque el concepto sigue siendo básicamente el mismo. Hecho jurídico es todo acontecimiento que, verificado en la realidad, al ser atrapado por la hipótesis de una norma determinada, el derecho le asigna un cierto efecto o consecuencia. Vélez decía acontecimientos susceptibles de provocar cierto efecto jurídico, una modificación, adquisición o transmisión, extinción también agregaba, de derechos y de deberes, derechos y obligaciones, decía Vélez. El codificador del 2015 modifica este criterio, en primer lugar porque califica los hechos jurídicos no lo que son susceptibles de producir un efecto jurídico, sino aquellos que efectivamente lo producen. No aquellos que tienen la potencialidad de producir un efecto jurídico, sino aquellos que tienen la virtualidad de producir un efecto jurídico. En resumidas cuentas, chicos, un hecho jurídico en realidad será tal dependiendo de que pueda ser encastrado, pueda ser introducido, pueda ser insertado dentro de la hipótesis de una determinada norma jurídica. Ustedes recuerdan que, de acuerdo a las enseñanzas de Kelsen, la norma jurídica tiene una estructura lógica, la estructura lógica de un juicio hipotético. Su hipótesis la denominamos A, una conjunción normativa, y su consecuencia, que es B. El dado A debe ser B. En el juicio de las ciencias naturales es un juicio no hipotético, sino un juicio de certeza. Dado A es B. En las ciencias sociales, como en el derecho, el juicio es un juicio hipotético. Dado A debe ser B. Un hecho jurídico se configura cuando una norma describe una determinada situación de hecho y esa situación de hecho se verifica en la realidad. La norma dice dado A, dadas tales circunstancias, ¿sí? Verificamos, el intérprete analiza la realidad social, verifica si esas circunstancias descritas en abstracto por el legislador se configuran en la realidad social, en tal caso realiza una actividad de calificación, le atribuye, la inserta, la califica como parte o como todo la hipótesis, con lo cual deriva una determinada relación jurídica o una determinada situación jurídica. Digamos, por ejemplo, el Código Civil argentino de 2014 nos dice que la existencia de las personas comienza con la concepción. ¿Sí? Es un juicio que en realidad expresa lo siguiente: cuando se produce la concepción como fenómeno natural, el derecho le atribuye a esa circunstancia una determinada consecuencia jurídica, que es el surgimiento de un nuevo sujeto de derecho y con él todos los derechos fundamentales que ese nuevo sujeto tiene. Bien, habrá hecho jurídico cuando se produzca determinada concepción, a lo cual le agregaremos la consecuencia jurídica de nacimiento de un nuevo sujeto de derecho. Sabemos que esta cuestión no es clara en el derecho actual, o por lo menos es discutida, ya que en la nueva regulación, producto de la contemplación, de la regulación de los nuevos fenómenos de fecundación extracorpórea y de transferencia de embriones, se deja librada una regulación especial toda esta problemática, partiéndose de la premisa de que no hay persona si la concepción no se produce en el seno materno, es decir, que en la idea de la regulación de 2014 habrá personas cuando el embrión sea insertado en el seno materno y no cuando el embrión sea gestado fuera del seno materno. Esto en función de los criterios que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Justicia, en el fallo Altavilla Murillo, que ustedes ya lo conocen y ya lo van a ver. Bien, dado A debe ser B. Hay hecho jurídico cuando un acontecimiento de la realidad social puede ser calificado como la hipótesis de una norma que le asigna una consecuencia jurídica normativa.
Esa consecuencia jurídica normativa no necesariamente coincide con la realidad, no necesariamente coincide con la naturaleza. Por ejemplo, nuestro código establece un sistema de presunción de fallecimiento, de muerte presunta. Si una persona desaparece de su domicilio, después va de un determinado periodo de tiempo y hay un procedimiento judicial determinado, el juez declara que ha fallecido presuntamente. Lo que no quiere decir que haya muerto de verdad, puede estar vivo, por eso se prevé toda la posibilidad de la reaparición. Es decir, la causalidad normativa es una causalidad propia del deber ser y no del ser. No coincide necesariamente con la realidad social. Dentro de la categoría de los hechos jurídicos es factible hacer una serie de clasificaciones sobre distinción, de la que ustedes ya saben. En este sentido, el codificador de 2015 no innova con relación al Código de 1871. ¿Sí? Mantenemos los mismos criterios de clasificación, se distinguen los hechos humanos de los hechos de la naturaleza. Dentro de los hechos humanos distinguimos los hechos humanos voluntarios y los involuntarios. Dentro de los humanos voluntarios vamos a encontrar la distinción entre los lícitos y los ilícitos, y dentro de esta última categoría a dos especies de los actos humanos voluntarios lícitos en la cual nos vamos a detener, que es la distinción entre simples actos lícitos y actos o negocios jurídicos. Bien, el codificador de 2014 ha tenido la prevención de, al estilo de lo que hacía Vélez, pero con mayor precisión, de definir a cada una de estas categorías como una especie de definición normativa. Sabemos que los códigos no debieran contener definiciones, que las definiciones son propias de la doctrina y no de la ley, pero sin embargo, en ciertas situaciones resulta realmente importante que el legislador tome algunas posturas teóricas para facilitar la interpretación y la aplicación del derecho. Este es uno de los casos. El artículo 258 de la nueva redacción nos dice que simples actos lícitos, el simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Y el artículo 259 define el acto jurídico como el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Simple acto lícito, acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. En esto tenemos que ser muy precisos y trataremos de utilizar algunos ejemplos que nos permitan distinguir las dos categorías con exactitud, para que no haya confusiones, porque es un concepto importante. Todos los hechos jurídicos producen efectos jurídicos. De modo que efectos jurídicos, como dice el nuevo código, de modificación, extinción o transferencia de relaciones jurídicas o situaciones jurídicas. Ya vamos a volver sobre esta noción de situaciones o relaciones jurídicas. Todos los hechos jurídicos, decimos, producen efectos jurídicos. Con lo cual, si los simples actos lícitos y los actos jurídicos son parte de la categoría de los hechos jurídicos, esto significa que ambos producen efectos jurídicos. Tanto los simples actos lícitos como los actos jurídicos son acontecimientos que producen efectos jurídicos. Son acontecimientos que son humanos y que además son lícitos, que tienen la virtualidad de producir modificaciones, extinciones o el nacimiento de situaciones o de relaciones jurídicas. Con esto, ¿qué quiero decir? No son simples actos lícitos los que se denominan simples actos permitidos por la ley o aquellos que implican el ejercicio de una libertad determinada. Por ejemplo, caminar por la calle. Es un ejemplo que ustedes van a encontrar en algunos libros de texto, algunos apuntes también que les recomiendo que no usen. Vayan a los libros, con eso no se van a equivocar. Caminar por la calle no es un simple acto lícito en este sentido, en el sentido del artículo 256, 257 y 258. Estos son ejercicios de libertades públicas, que no implican ningún efecto jurídico. ¿Qué efecto jurídico tiene caminar por la calle? Ninguno.
Un simple acto lícito es un acto humano que produce una determinada consecuencia jurídica. Si el acto humano no produce una consecuencia jurídica, no es un simple acto lícito. Bien, simples actos lícitos producen consecuencias jurídicas. Actos jurídicos también producen consecuencias jurídicas. Ambos son actos humanos. Los actos lícitos, simples actos lícitos, y los actos jurídicos. Ambos son humanos y ambos producen consecuencias jurídicas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos es sencillamente de dónde proviene el efecto que este acto produce. En el simple acto lícito, a estos actos se los llama también por estos actos ex lege, el efecto jurídico que los actos producen deriva directamente de la ley. No deriva de la voluntad de los particulares, sino que deriva de la ley. Es el legislador el que a determinados comportamientos les atribuye un determinado efecto jurídico. Por ejemplo, el Código Civil, el Viejo y el Nuevo, dice que aquel que encuentra una cosa que no tiene dueño se apropia de ella. Con lo cual, lo que está significando es que a un comportamiento material de un sujeto, encontrar y apropiarse, tomar una cosa que no tiene dueño, le asigna un efecto jurídico determinado. ¿Cuál es ese efecto jurídico determinado? El adquirir el derecho de dominio sobre esa cosa. Un derecho real que le permite actuar sobre esa cosa, explotarla y usarla con exclusión de cualquier tercero. De explotarla económicamente con exclusión de cualquier tercero. Pero esta consecuencia jurídica, este efecto jurídico que es el nacimiento de un derecho real, en este caso nace una situación jurídica nueva, la situación jurídica real que vincula al sujeto que encontró la cosa con la cosa misma, con relación al derecho, no deriva del acto de voluntad del sujeto. Prueba de ello es que supongamos que el sujeto es una persona, un niño que tiene 5 años de edad, que no tiene capacidad, o un enfermo mental que no tiene discernimiento. El solo hecho de apropiarse de la cosa implica que adquiere igual el derecho de dominio sobre ella. Y lo adquiere igual porque es la ley la que dispone que lo adquiera. De modo que el solo hecho de apropiar comportamiento material implica la consecuencia jurídica, sea que el sujeto tenga la intención de adquirir el derecho de dominio o no la tenga. El efecto se produce igual. Si el efecto se produce aun cuando el sujeto no tiene la facultad, la intención de apropiarse de la cosa, de adquirir el derecho de dominio, esto significa que el efecto no deriva de su voluntad, sino que deriva directamente de la disposición de la ley. Por esto, y quizá aquí haya un error hasta del codificador de 2015, los simples actos lícitos no requieren de ser actos voluntarios, basta que sean actos humanos para que el efecto se produzca, aunque el sujeto en la eventualidad no tenga una voluntad perfecta. Y les doy un ejemplo que va a ser mucho más cercano para su generación, aunque quizá los personajes que utilicen como ejemplo, valga la redundancia, sean un poco antiguos para ustedes. Ustedes saben que hay actualmente en vigencia, y el código nuevo ya contiene una regulación específica, una serie de reglas sobre ciertos derechos subjetivos patrimoniales que se llaman los derechos intelectuales. Estos derechos intelectuales tienen la característica de que el creador de una obra del intelecto, puede ser una obra artística, literaria o científica, adquiere un derecho que es parecido al del dominio o propiedad, que le permite explotar económicamente esa obra de co-creación del intelecto o artística, ¿sí?, con exclusión de cualquier otro. Es parecido al derecho real, pero en vez de ser una cosa, es una creación. Entonces, por ejemplo, el artista, el músico que compone una canción, por el solo hecho de componer la canción, adquiere el derecho de propiedad intelectual sobre esa creación. Sobre esa creación puede realizar una serie de negocios jurídicos que implican explotarla económicamente. El
editarla, negociar con una compañía disquera para su edición, si es una creación literaria con un editor del libro, o con un productor teatral para adaptarla y reproducirla, o con un productor de cine para llevarla al cine. Ustedes imagínense si un autor cualquiera, vamos a suponer a Charlie, ¿sí? Sabemos que a Charlie García es un poco afecto a veces a algunos excesos. Supongamos que Demoliendo Hoteles, que es una canción de mi época, no la de ustedes, hubiese sido compuesta en un estado de enajenación mental. No me consta, pobre Charlie, no quiero atribuirle este comportamiento, pero supongamos que así fuera. ¿Ustedes piensan que Charlie no hubiese adquirido el derecho de propiedad intelectual sobre la obra de Demoliendo Hoteles, aunque hubiese estado en un estado de enajenación mental? Lo hubiese adquirido igual. ¿Por qué? Porque la creación es un simple acto lícito. Y la consecuencia es que al acto de creación, cuando Charlie se sentó con el piano y compuso la canción, ese acto de creación es un acto material que no depende de la voluntad del sujeto. El efecto se produce igual porque la ley se lo asigna. Y la ley que le asignó le dijo: Charlie, vos compusiste la canción, sos el titular del derecho de propiedad intelectual, de acá en adelante podés explotarla económicamente. Y no me importa cuál haya sido tu estado, a qué hora la compusiste, si fue a las 4 de la mañana o a las 8 recién levantado. En cambio, los actos jurídicos no producen efectos jurídicos porque la ley se los asigne. O por lo menos no es exactamente así. En el acto jurídico, el efecto que se produce es el efecto que las partes quieren, el efecto que las partes persiguen, el efecto que las partes busquen, y siempre y cuando busquen ese efecto, persigan ese efecto, persigan la obtención de esa consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque el acto de negocio jurídico es en realidad lo que se denomina un acto de autorregulación. El acto jurídico es la forma o el modo a través del cual se expresa el principio de la autonomía de la voluntad. Ustedes saben que el Código Civil nuevo y el viejo establece como uno de los principios fundamentales del derecho privado nacional el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa? En buen romance, que los particulares tienen la facultad, la posibilidad de crear reglas jurídicas para autorregular sus intereses. El legislador le dice: en algunos temas yo no voy a disponer cómo se transan los intereses en sociedad. En estos temas yo les voy a dar a ustedes, los particulares, que son los dueños de esos intereses y que están en mejores condiciones para decidir cómo utilizarlos, les voy a otorgar la facultad para que ustedes se autorregulen. ¿Y cuál es el instrumento que les doy? Les doy como instrumento el acto o negocio jurídico. Ustedes, mediante la celebración de actos o negocios jurídicos, van a autorregular sus intereses. Quiere decir esto que, en definitiva, los actos jurídicos producen como efecto la creación de una norma de autonomía privada, de una norma que deriva del principio de libertad, que deriva del principio de la autonomía de la voluntad, que es reconocido por el ordenamiento con un efecto jurigenético. Esto es lo que el Código Civil argentino de hoy y de ayer regula como el efecto de los contratos, efecto obligatorio de los contratos, que dice básicamente que las convenciones que las partes celebren en los contratos forman para ellas una regla a la que deben sujetarse como la ley misma. Fíjense, chicos, que el artículo 957 del Código Civil nuevo en materia de contratos define a los contratos como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su conformidad para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Y el artículo 959 dice que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley prevé. Claramente, el Código Civil argentino nos está diciendo que el acto de negocio jurídico es un hecho jurídico que está destinado a llevar adelante, a llevar al acto, a poner en presencia el principio de la autonomía de la voluntad y de la autorregulación de intereses. Bien, como obviamente que el tema no lo podemos desarrollar, no lo podemos agotar en una sola clase, en un programa de clases comunes tenemos por lo menos 2 o 3 clases para desarrollar este tema, vamos a tratar de poner acento sobre cuáles son aquellas cuestiones
más importantes en las cuales el Código Civil y Comercial innova en materia de hechos y en materia de actos jurídicos. En primer lugar, como yo les decía ya, metodológicamente la innovación es clara. La teoría general de los actos jurídicos está contenida dentro del libro primero de la parte general del derecho civil, con lo cual establece cuáles son las normas o reglas comunes relacionadas con los actos jurídicos que solamente son particularizadas en aquellos supuestos en los que en las partes especiales existe alguna diferencia de regulación. Pero además de esto, el Código de 2014-2015 tiene algunas virtudes que son destacables. La primera de ellas es que toda la cuestión relacionada con los elementos accidentales o modalidades de los actos jurídicos no están reguladas en materia de obligaciones como incorrectamente hace Vélez actualmente en el libro segundo, sino que pasan a formar parte de la regulación propia de los actos jurídicos. Hoy está claro que las modalidades de los actos jurídicos son elementos que pueden o no estar presentes en el acto jurídico en particular sin que ello signifique privarle de validez. Esto implica que para que el acto jurídico esté conformado adecuadamente debe contener una serie de elementos que son denominados elementos esenciales. Para algunos presupuestos, para otros presupuestos y elementos son conceptos diferentes. Y puede, si la autonomía de la voluntad así lo considera conveniente en el ejercicio del principio de autorregulación, contener uno o varios de estos elementos que se denominan accidentales. Quiere decir que la autonomía de la voluntad, para conformar válidamente un acto jurídico, debe solamente establecer, conforme las reglas imperativas establecidas, fijadas, solo los elementos esenciales del acto jurídico. Puede decidir o no introducir un elemento accidental. Está claro, si no lo introduce, el acto no va a perder su valor. Ahora, si lo introduce, si la autonomía de la voluntad introduce algún elemento accidental, lo que es abstractamente un elemento accidental se convierte en un elemento fundamental, porque la autonomía de la voluntad de los particulares lo ha incorporado como tal. Dicho esto, debemos decir señalar o destacar que el nuevo código tiene una toma de posición muy importante respecto de cuáles son los elementos esenciales de los actos jurídicos, que era una cuestión discutida en la doctrina argentina y extranjera. De acuerdo a la regulación del Código, hoy son elementos esenciales de los actos jurídicos, en primer lugar, por supuesto, los sujetos, en segundo lugar, el objeto, en tercer lugar, la causa y también en tercer lugar, la forma y también, finalmente, la causa en sentido final. Ustedes saben, porque ya han leído esto y si no lo van a leer en los libros de texto, que aunque se refieran al código próximamente derogado, sin embargo, les va a ser de utilidad igualmente. Existe una gran discusión sobre si la causa final es o no un elemento esencial de los actos jurídicos. Nuestro código de 2015, 2014, no sé si decir 2015 porque entra en régimen en 2015 o 2014 porque fue sancionado en 2014, ustedes saben a cuál me refiero, al nuevo Código Civil y Comercial que tan atemorizados los tiene. El nuevo código toma postura con respecto a este tema y claramente señala o destaca que la causa en sentido final es un elemento esencial de los actos jurídicos. Dicho esto, cabe preguntarse ¿cuál es el criterio que ha adoptado el Código Civil y Comercial respecto de cómo debe ser considerada la causa fin como elemento esencial de los actos jurídicos? Al respecto, ustedes ya saben que hay por lo menos tres posturas que se denominan neocausalistas, modernas o causalistas modernas. Aquellos que sostienen que la causa final debe ser entendida en sentido objetivo, aquellos que sostienen que la causa final debe ser entendida en sentido subjetivo y aquellos que pretenden que la causa final debe ser entendida en un sentido mixto o ecléctico. Este es el criterio que adopta nuestro codificador en 2014-2015. La causa final para el código que entrará próximamente en vigencia debe ser entendida en sentido mixto o ecléctico, tanto en sentido objetivo como en sentido subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta
para que el acto jurídico sea válido, que sea otorgado por una persona, por un sujeto que sea capaz, no basta que sea otorgado con una declaración de voluntad perfecta, ejecutada con discernimiento, intención y libertad, mediante una de las formalidades que la propia ley establece, si es que exige alguna formalidad, sino que además el acto jurídico debe estar enderezado a obtener una determinada finalidad, y esa finalidad debe ser una finalidad lícita, debe ser una finalidad posible y debe ser una finalidad acorde con la moral y las buenas costumbres. Debe ser una finalidad acorde con el principio de buena fe. Bien, ¿cómo debe ser entendida esta finalidad? ¿Qué significa esto de que la causa fin debe ser concebida en sentido objetivo y también en sentido subjetivo? Ya los italianos, principalmente el profesor Emilio Betti, nos decían que la causa en sentido final debe ser entendida como la función económico-jurídica que todos los negocios típicos están destinados a cumplir de acuerdo a la regulación propia del ordenamiento objetivo. Así, decimos que hay negocios jurídicos que persiguen una finalidad económico-jurídica de cambio, por ejemplo la compraventa, el contrato de compraventa, que implica como finalidad en sentido objetivo el cambio de una cosa por un precio. La función económica de cambio de cosa por precio se lleva adelante, función económica, se lleva adelante en el campo del derecho a través de determinados contratos. Uno de ellos es el contrato de compraventa, otro es el contrato de permuta. En cambio, en el contrato de permuta, en vez de cambiar cosa por precio, se cambia cosa por cosa. Pero no es la única función, la función de cambio. También la función de empréstito o la función financiera, que en la economía se desarrolla con determinados mecanismos, en el derecho se desarrolla con otros. Por ejemplo, el contrato de mutuo, de préstamo, de consumo, es el contrato que ejemplifica el cumplimiento de la función de préstamo, de financiación en la economía. Aquel que necesita de un determinado recurso financiero para realizar un cierto emprendimiento y no lo tiene, puede pedirle a alguien que se lo facilite contra el pago de un precio. La función de préstamo también se desarrolla en la sociedad a través de determinados actos jurídicos. El mutuo, por ejemplo. La función de garantía. Alguien que quiere tomar un préstamo y que su futuro acreedor le pide que le asegure que le va a devolver la suma que le pide prestada. Le pide una garantía, un aseguramiento, una seguridad. Bien, el deudor, futuro deudor, le pide a un amigo que le dé una fianza o le constituye un derecho real de garantía como una hipoteca o como una prenda, o le pide a un banco que le dé una fianza a primera demanda. Le dice, aquí tienes otro patrimonio que va a venir a solventar el cumplimiento de mis obligaciones y yo no puedo hacer. También la función de garantía se cumple a través de negocios jurídicos en el derecho. ¿Sí? Cuando ustedes van a un banco y piden un préstamo y les piden una garantía, o vienen de Paraná a vivir a Santa Fe para alquilar un departamento, les van a pedir una garantía propietaria. ¿Qué es lo que le están diciendo? Yo necesito que a la par de este contrato, de este acto jurídico que implica cambio del uso y goce de una cosa por un precio, el alquiler, ustedes me consigan una seguridad. Mediante otro acto jurídico, una fianza de su papá, su tío, su abuelo, que viene y afianza. Le dice al acreedor, locador, yo voy a cumplir si mis sobrinos, si mi nieto, si mi hijo no cumple con el pago del alquiler. Entonces, para que el negocio jurídico sea válido, debe perseguir una finalidad económico-jurídica objetiva que es siempre igual en todos los actos jurídicos de la misma naturaleza. Pero esta conceptualización o concepción de la causa en sentido final no es la única, ni tampoco es la más útil. Hay otra que es muy importante también, que es la conceptualización de la causa en sentido final con criterio subjetivo. Es decir, en este orden señalamos o destacamos, individualizamos como causa en sentido final aquellas razones que llevaron a las partes a la celebración del negocio. ¿Cuáles fueron los motivos centrales que llevaron a las partes a celebrar el negocio jurídico? Desde este punto de vista,
la causa en sentido objetivo no es, como en el sentido objetivo, invariable, igual en todos los negocios de la misma naturaleza, sino que es, como dice José Iturraspe, variable hasta el infinito, gracias al principio consensualista. Cada negocio jurídico va a tener una causa final distinta, de acuerdo a cuál sea la intención que las partes tuvieron para llevar adelante el negocio. Ahora, debemos distinguir causa final en sentido subjetivo de los meros motivos que llevan a las partes a la celebración del negocio. No cualquier motivo debe ser considerado causa. No cualquier motivo se eleva a la consideración de causa. Causas son, los motivos bilateralizados, es decir, asumidos por ambas partes como la razón principal de celebración del negocio.